Muy buenos días, hermanos. Vamos a tener nuestro tiempo de la predicación de hoy. Entonces voy a pedirles que vamos a dirigirnos directamente a nuestro texto, que es en la carta del apóstol Pablo a Tito. La carta del apóstol Pablo a Tito. Y continuamos con esto del pasaje del versículo del versículo 5 al versículo 9. Tito capítulo 1, versículos del 5 al 9. Cuando ustedes lo tengan, si por favor me acompañan poniéndose de pie, voy a dar lectura al pasaje. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vamos a orar, hermanos. Nuestro amado Dios y Padre, una vez más venimos delante de usted en reconocimiento de necesidad de que su Espíritu nos ayude en esta hora para entender su palabra. Necesitamos, oh Señor, que usted siga ayudándonos para que de nuestro corazón brote alabanza y adoración ante usted a través de unas vidas que sean vidas santas, agradables. Por favor, ayúdeme a mí, Padre, en ese gran amor que tiene por su iglesia, ayúdeme a comunicar fielmente su palabra. Y ayúdeme, Señor, también a que mi vida sea testimonio, sea de bendición para la iglesia que usted tanto ama. Esta iglesia que usted está preparando para ese día del encuentro con Jesucristo. Gracias, Señor. Nos ponemos en sus manos, confiados en que usted hará mucho más de lo que pedimos o entendemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, disculpe. En este día, hermanos, continuamos con la tercera parte de lo que veníamos abordando en los versículos 5 al 9 de Tito. Y es el tema que hablamos acerca de la designación de ancianos. Y para recapitular un poco, hemos venido aprendiendo que Dios ha establecido un cierto orden en la iglesia y ese orden involucra un cuerpo de liderazgo. Las Escrituras llaman a este cuerpo de liderazgo pastores o ancianos u obispos. Cualquiera de estos tres títulos es para referirse a la misma persona. Ahora, cada uno de estos títulos lo que hace es enfatizar algún aspecto de la misma labor que desempeña esa persona. Dios ha establecido este cuerpo de liderazgo con un propósito muy definido, a saber que Dios ha escogido a un pueblo para presentarlo al Señor Jesucristo, quien con su sangre lo compró y lo trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces este cuerpo de liderazgo sirve para preparar al pueblo, a este pueblo que Dios escogió, para ese encuentro con el Señor Jesucristo. Esa es la función, ese es el punto crucial e importante de nuestra labor. Y para tal propósito, dos cosas son esenciales en los líderes. Primeramente, llevar una vida recta. Y en segundo lugar, enseñar las Escrituras. Estas dos cosas, como vemos en el pasaje, tienen que ir de la mano.
estas dos cosas en conjunto. Y hemos estado ahondando nosotros en la primera parte, ¿verdad? La vida de rectitud. La semana pasada concluimos cómo debe de ser la vida del anciano, del pastor, del obispo, del líder, cómo debe de ser la vida en cuanto a la parte familiar. La vida familiar dice que tiene que ser marido de una sola mujer, o sea, sus ojos solamente para su esposa, y tiene que tener a sus hijos que sean hijos fieles, y ya veíamos que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. En esta ocasión me quiero concentrar en el punto de la ausencia de vicios en el anciano. Eso es lo que queremos ver en esta ocasión, la ausencia de vicios en el anciano. Basado en el versículo 7, nos dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Hermanos y amigos, hay que notar, o no sé si han notado, que en los requisitos para contratar personal en una empresa solamente se enumeran virtudes y aptitudes, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando vemos un anuncio, solicitamos personal para este puesto. Normalmente, ¿qué son las cosas que se requieren? Mayor de edad, experiencia, trabajador, responsable, disponibilidad de horario, la capacidad para llevar a cabo esa función, ¿verdad? Buena presentación. Sí, creo que hemos dicho, si no todas, la mayoría de las cosas que se exigen en cuando están solicitando o cuando se está hablando para contratar personal. ¿Y qué le haría pensar a usted que en los requisitos para cierto trabajo se enunciara una buena relación familiar y cosas que no debería tener el candidato? ¿Qué le haría pensar eso? Tómese un momento. Puntualidad, buena presentación, mayor de edad, esto y el otro, pero luego dice una lista más especial: que se lleve bien con su esposa, con su esposo, que tenga bien a sus hijos y que no tenga, así en oscuro, en subrayado, no tenga estas cosas. ¿Qué le haría pensar? ¿O para qué clase de puesto habría esos requisitos? ¿Qué opina? ¿Un puesto ejecutivo alto? Sí, yo creo que tendría que ser para un puesto con una mayor responsabilidad, ¿no es cierto? Se busca, pues, escoger así de 100, de 500 a 1, a 2 que va a desempeñar esta tarea, y pues hay que definir claramente qué clase de persona es la que necesitamos, viendo lo bueno y viendo lo que no queremos que también esté ahí, quizá por experiencias pasadas, por alguna otra cosa, pero pensar en eso nos hace pensar ya en una gran responsabilidad. Y eso es lo que yo también pienso, hermanos. En efecto, eso es lo que se está enfatizando aquí. El liderazgo de una iglesia, por muy pequeña que sea la iglesia, hermanos, se trata de algo sumamente valioso para Dios. No importa si son 15 personas y no importa si son 5,000, la iglesia es del Señor. Y es algo sumamente valioso a los ojos de Él. Por eso el apóstol Pablo le escribió o les habló a los ancianos de Éfeso y les dijo: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Y miren nada más, la cual Él compró con su sangre. ¿Cuál fue el precio? Bueno, no estamos hablando de un Amazon, no estamos hablando de un Tesla, pero estamos hablando de la iglesia que Cristo compró con su sangre. ¿Qué cosa, qué joya, qué objeto precioso puede compararse con la sangre del Cordero? Ninguna.
Y de ahí tan importante que se enfatice el cuidado, las personas idóneas para ocupar la posición de liderazgo. Es debido a que los requisitos para los líderes son altos. Dios tiene en muy alta estima a la iglesia. A Dios le ha placido, hermanos, dar la información necesaria para que los líderes podamos entender bien nuestra posición y función. En nuestro texto vemos varias pautas importantes. Primeramente dice que el obispo debe de ser irreprensible. Y noten ustedes que hay un cambio de título, porque en el versículo 5, Pablo le dijo a Tito: por esta causa te dejé en Creta para que establecieses, para que designaras ancianos. Y ahora pasa el término a hablar obispo. La Iglesia Católica Romana pues ha fomentado la idea de que un obispo es alguien con una jerarquía mayor al sacerdote, ¿no? Normalmente el obispo se entiende que está por una zona, tal vez Baja California Sur o algo así, tiene su obispo y él está al cuidado, al guardián, vamos a decir, de todas las iglesias que están en esta zona. Pero bueno, el término, como vemos aquí, es intercambiable con el término anciano. El obispo, el anciano, el pastor son la misma persona. No hay una jerarquía más grande uno que del otro. La palabra obispo significa, o bueno, viene del griego episcopos, que significa un sobrevedor, un guardián. Y no existe en la Biblia ninguna indicación de que sea un rango mayor que el de un pastor o el de un anciano. Este título enfatiza la autoridad y el orden. Yo recuerdo cuando estaba en Ciudad Obregón, en el hospital de alta especialidad de allá, y anunciaron que iba a haber inspección. De por sí hay mucho orden en ese lugar, pero cuando dijeron que iba a haber inspección, pues olvídese, todo en orden. No había ni un solo despeinado cuando llegó. La inspección llegó, no sé si eran 3 personas, iban pasando por todos los lugares, iban checando todo en orden. Y cuando vieron pues todo en orden, siguieron con su ruta. Muy seguramente había orden, o se puso más orden en ese momento por las sanciones que podrían haber, ¿no? Y en el caso del pastor, aunque somos llamados episcopos, pastores, guardianes, sobrevedores, el hecho de que nosotros tenemos pues esta autoridad de Dios no es por de imponer sanciones a la iglesia, pero lo que el pastor hace es que a través de su ejemplo puede ayudar para que se establezca el orden en la iglesia. Por eso es importante que el obispo dice sea irreprensible. Es decir, que no tenga una cosa en la cual se pueda señalar y decir, no, ese hombre es indigno de confianza. Difícilmente puede haber orden cuando exigimos de otros cosas que ni nosotros mismos ponemos en práctica, ¿no es cierto? Otro aspecto que ayuda al entendimiento de la función del pastor es lo que sigue diciendo el versículo. Dice que el obispo sea reprensible como administrador de Dios. ¿Y qué es un administrador, hermanos? ¿Qué es un administrador? Hermana Georgina, ¿qué es un administrador? Muy bien, hermana. Parece definición de universidad. Hermano Arturo. Ok, aquí ofrezco yo también una que creo que va en armonía con lo que ustedes dicen. Alguien que actúa en favor de los intereses de otro. Es responsable y da cuenta ante otro de cualquier cosa que le hayan confiado a su cuidado. O sea, el administrador no es el dueño, ¿verdad? El dueño pone a su competencia lo que tiene que hacer, fija objetivos, metas y va tras ellas para conseguirlas, ¿no? Pero al final, él actúa en favor de los intereses de otro. Y este aspecto es muy importante enfatizar
pues hace una gran división entre los pastores que se creen dueños de la iglesia y los pastores que entienden, esta es la iglesia del Señor. Y por lo tanto tengo que cuidarla, administrarla para los intereses de Él. El Señor nos ha confiado algo y tengo que devolverle con rédito aquello que me ha sido confiado, porque es algo de sumo valor. Dicho esto, el texto procede a dar una lista de 5 vicios que no deben estar presentes en la vida del líder. Y uso la palabra vicio para hablar de hábito. El primero de ellos dice que no debe ser soberbio. Tito 1:7 dice no soberbio. Este es el primer rasgo de carácter del cual debe estar libre el anciano. Y no es una casualidad que esté al principio, hermanos, porque parece una transición apropiada. Si tú entiendes que eres administrador, entonces no eres el dueño, no te creas el dueño, no pienses que las cosas son tuyas, son de Dios y tú lo administras, ¿verdad? Entonces de esa manera es que debemos de entender que no debemos de ser soberbios. En otras versiones esta palabra se traduce como obstinado o arrogante. Esta es la palabra aftidis, que puede tener el significado de autocomplaciente, terco, testarudo, presuntuoso. Además de este pasaje, la única vez que se vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento la palabra soberbio, así como está escrito aquí, es en 2 de Pedro 2:10, y es para referirse a los falsos maestros. Si hay una característica de los falsos maestros, es que son soberbios, hacen maldiciones, juran, atan, desatan y se creen que tienen toda la autoridad del mundo puestos por Dios. Y lamentablemente dentro o en el fondo de eso podemos o se pueden notar actitudes soberbias. Es una cosa muy indeseable que cualquier persona sea soberbia, pero es más desagradable cuando ese defecto acompaña al líder. Una persona así quiere que el mundo gire a su alrededor. La persona soberbia no se alegra del progreso de otros a menos que él se lleve la gloria. Oh, mira cuánto progresó el hermano. Oh, sí, porque yo le enseñé. Gózate en el progreso de él que está creciendo. Gózate en ese trabajo, ¿verdad? En un problema de orden todo lo vuelve personal. Empieza a haber un rumor, ¿no? Un chisme, y al momento en que hay que encarar el problema, no, es que tú me ofendiste a mí. Y todo se centra entonces en la ofensa al líder. Y se pierde de vista completamente el problema y el daño que se ha hecho en la iglesia por centrar la atención en lo que ofendió. Una persona soberbia solo está feliz cuando las personas están sometidas a ellos. Una persona soberbia busca que se haga lo que él quiere. Y amados hermanos, esta actitud del corazón es tan sutil que puede hallarse escondido incluso detrás de la modestia, la bondad y la generosidad. Te ayudo, te doy, te esto y lo otro, para después también poder manipularte. Eso es algo horrible, hermanos. Pero así sucede con la soberbia. Se puede esconder hasta detrás de cosas muy, muy buenas. La verdad es que la soberbia sabe esconderse muy bien y es algo peligroso para el progreso de la iglesia. Luego nos sigue diciendo el texto que el líder no debe de ser iracundo. Esta es una palabra que aparece por única vez en el Nuevo Testamento. Al ser un adjetivo, decimos que se trata de un rasgo del carácter de la persona. Es decir, no es una persona que se enojó una vez y mira aquel enojón. No. Es una característica de esta persona por reaccionar con ira en varias ocasiones. Y ahí es donde está la gravedad del problema, hermanos. Hay que aclarar que el enojo en sí mismo no es malo. El enojo, por dar una definición, es nuestra respuesta activa en contra de un mal percibido. Eso es porque nos enojamos. La Biblia habla de que Dios se enoja, por ejemplo. Salmo 7:11 nos dice que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y la Escritura también nos habla de una ira que no conlleva pecado. Efesios 4:26 nos dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Hermanos,
Una ira santa es una buena señal de salud espiritual. Pero leyendo los evangelios, yo solamente encuentro que Jesús se enojó 2 veces y tal vez 3. El resto del tiempo fue muy paciente, muy paciente. Y creo que eso debe de ser un indicativo para nosotros respecto a la ira. ¿Cuántas veces hay ira en nosotros? Bueno, si hay ira santa, tendrán que ser en 3 años unas 3 veces. Pero lo más probable es que sean muchas más, ¿verdad? Ahora bien, volviendo al punto de la ira, este es un tema muy complejo, hermanos, y para ahondar bien en él requeriríamos más tiempo, pero solamente quiero traer algunas cosas para pensar. Jun Hunt, en su libro Cómo mantener la calma cuando estalla la ira, habla de los 4 orígenes que avivan el fuego de la ira. Primero, él habla de la injusticia. Si usted tiene niños menores de 12 años, sabe de qué se trata eso, ¿no? No, ¿por qué a él? ¿Por qué esto? ¿Por qué allá? Y empieza la ira ahí, ¿verdad? Tal vez si los tiene más grandes igual llega a suceder. O igual a veces, la injusticia. El temor. Recibimos un trato en la infancia injusto, recibimos un trato donde los padres podían estar haciendo ciertas cosas que nos causaban temor, y con el tiempo ese temor se fue convirtiendo en ira. Entonces es otra de las causas de la ira, el temor. Tal vez también en la escuela había el muchacho que nos golpeaba, esto y lo otro, y dentro de nosotros empezaron a haber pensamientos de venganza. El dolor es otro de los motivos de ira, cuando alguien nos lastimó, cuando alguien nos traicionó. O la frustración, y esta quizá es la más común, ¿verdad? Estamos tarde a llegar al trabajo y el tráfico y empezamos a enojarnos, a molestarnos, queremos tener la casa en orden, la señora, ¿verdad? Todo limpio, todo acomodado, llegan los hijos, hacen desorden y es la frustración porque queremos ciertas cosas y no se pueden hacer, y entonces empieza a salir la ira dentro de nosotros. 4 orígenes de la ira. También podemos hablar de diferentes manifestaciones de la ira. No siempre la ira es el grito, hay veces que es el silencio, es la indiferencia. No te voy a hablar y voy a dejar que sufras así. Es ira también. O las palabras ásperas, ¿no? Le subimos el tono de voz, hablamos en una forma seca, cortante o hiriente. La violencia física, ¿no? Ya golpeamos la mesa, el portazo o la manipulación. Nos enojamos y empezamos a ir con otra persona. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo viste que nos hizo esta persona esto? Y empezamos a buscar aliados dentro de el lugar donde nos encontramos, el espacio de trabajo. Es ira, hermanos. Con estas cosas ya podemos notar que la ira es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque destruye relaciones, aplasta a las personas y divide las familias, la iglesia, nuestros equipos de trabajo. Por eso Proverbios 14:17 nos dice: el hombre pronto a la ira obra neciamente, y el hombre de malos designios es aborrecido. Proverbios 15:18 también nos dice: el hombre irascible suscita riñas, pero el lento para la ira apacigua contiendas. Hermanos, si bien todos nosotros no hemos nacido con el mismo temperamento, porque hay personas más enérgicas que otras, todos tenemos que luchar con la ira. Algunos vamos a tener la ira voy a dejar de hablar, voy a dejar, y es una ira pasiva, ¿no? Otros podrán atacar, decir, hacer muchas cosas, pero todos tenemos que luchar de alguna u otra manera por la ira. El problema con la ira, es que es una emoción controladora. Bajo los efectos de la ira, perdemos la capacidad de pensar cuidadosamente. A nivel fisiológico llegan a suceder muchas cosas, ¿no, hermano Luis? La frecuencia cardíaca, se liberan ciertas hormonas, y todo eso es para actuar ante el peligro. Si usted ve a 2 hombres peleando, va a ver pronto que posiblemente empiecen a usar cosas sin pensar que pueden matar a la otra persona.
porque el enojo en ese momento ciega completamente. Cuando logramos controlar la ira, hermanos, es porque por la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo hemos creado mecanismos para darle mayor lugar a la razón. Proverbios 16:32 nos dice: mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Y luego nos dice Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Es un fruto del Espíritu poder controlar la ira en nosotros. Es el Espíritu, hermanos, quien nos ayuda para que en ese momento de enojo que simplemente explota dentro de nosotros, podamos calmarnos y pensar y razonar qué es lo mejor hacer en este momento. Y quiero decir, hermanos, que cualquier cosa que nosotros podamos hacer para tratar de controlar la ira sin la ayuda del Espíritu no tendrá un efecto verdaderamente útil. Pero aquí le van algunos consejos. Si usted batalla con la ira, primeramente puede empezar aceptando que otras personas se pueden equivocar. Empecemos por ahí. Así como yo, cualquiera puede cometer errores y pecados, otras personas pueden cometerlo. Y a veces nosotros vamos a estar en el camino ahí, ¿verdad? Segunda cosa, no le dé mucha importancia a los insultos o las palabras inadecuadas que otros usen. Proverbios 19:11 nos dice: la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Hermanos, aquí venimos de todas partes de la República y en algunas ocasiones, algunas maneras en que nos expresamos en cierto lugar son ofensivas para otros. Y a veces podemos sentirnos incómodos y enojarnos. Pero hermanos, tenemos que bajarle y decir: no voy a tomar en serio ni con mucha importancia este tipo de cosas. Tercera cosa, dé prioridad a tener las vías de comunicación abiertas. Si usted se enoja, lo más seguro es que se cierre, ¿no? Y ya no puede hablar con la otra persona. Cuando comienza una discusión, hermano o hermana, cuide de dar una respuesta calmada y así usted va a apaciguar esa ira. Proverbios 15:1 nos dice: la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Otro consejo: haga ejercicio. Haga ejercicio. Puede sonar algo muy simple, pero salga de su casa, salga a caminar y va a ver cómo mucho estrés va a bajar, mucha preocupación, y su cuerpo va a liberar cosas que le van a ayudar con todas esas cuestiones. Haga ejercicio fuera de su casa, salga a caminar, a correr, a andar en bicicleta, le va a ayudar mucho. Para entenderse mejor, también póngase a escribir cuando esté enojado y piense qué es lo que debería hacer, por qué se enojó. Trate de entenderse mejor. Y finalmente, perdone y pida perdón. Eso es algo que ayuda mucho para controlar la ira en contra de otra persona. Siguiente característica, dice que el hombre, el siervo del Señor, no debe ser dado al vino. Se requiere que los que sirven al Señor sean personas sobrias, en pleno control de sus facultades y moderados en toda clase de placeres. Si bien la Biblia no prohíbe el uso del vino, la cerveza, sí nos da muchas advertencias acerca de eso, hermanos. Proverbios 23, del 31 al 33 nos dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, entra suavemente, pero al final como serpiente muerde y como víbora pica. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. También Proverbios 31, del 4 al 5 dice: no es para los reyes, oh Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte, no sea que beban y olviden lo que se ha decretado y pervientan los derechos de todos los afligidos. ¿Se imagina usted, hermano, que le llegue un ataque al corazón, lo lleven al hospital y ahí le diga: necesitamos hacerte una operación inmediatamente, si no te vas a morir? Pero no está ahorita el cardiólogo, vamos a llamarlo.
Le llaman al cardiólogo y resulta que estaba en una fiesta. Y cuando llega, usted lo ve y un olor a alcohol tremendo. ¿Qué dice usted, hermano? No, mejor así déjame. Un hombre así necesita estar con todas sus facultades para poder hacer en todo el proceso la toma de decisiones que necesita, porque tiene que pedir cada instrumento, tiene que hacer cada incisión, tiene que hacer cada proceso con sumo cuidado. Y hermanos, en el aspecto o en el punto de ser líderes, tenemos decisiones que tomar constantemente. Y debido a ello tenemos que estar con toda la sobriedad posible, con toda la claridad de nuestro pensamiento, para poder tomar decisiones correctas. Claro, hermanos, existen los aniversarios, claro que existen momentos muy solemnes y especiales en los que quizá se prestara la ocasión, pero hay que tener mucho cuidado. Una señal clara de que podemos llegar a tener problemas de adicción con el alcohol es que hemos llegado a caer en comportamientos desenfrenados. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno, antes bien sed llenos del Espíritu. Un líder necesita autocontrol, sobriedad y un pensamiento claro, porque siempre está a cosa de que tiene que tomar una decisión importante pronto. Otra característica dice que el líder no debe de ser pendenciero. Y aquí la misma palabra aparece en 1 Timoteo 3:3 y habla de los requisitos de lo anciano. Es la palabra plictis, casi podemos leer la palabra pleito ahí. Y bueno, es por eso mismo, porque un pendenciero es un peleonero, es alguien que busca pleito, es alguien abusivo. Y obviamente esta conducta está alineada con ser soberbio y las cosas que hemos visto antes, ser iracundo. Una conducta pendenciera es absolutamente indeseable en cualquier persona, pero más en un líder. Porque existen, hermanos, sí, líderes bravucones en el ministerio, que sí le ponen a uno así enfrente, en cara, pero lo más común es ver pendencieros doctrinales. Pendencieros que se ponen a debatir acerca de si Jesús tenía el cabello largo o lo tenía corto. Y se ponen a pelear por eso y versículos y cosas y allá y esto y lo otro. O sea, ¿verdaderamente eso es algo importante? No, pero existe. Y es importante que el líder no sea un hombre pendenciero. Tito 3:9 dice: pero evita controversias necias. No puedes usar la palabra de Dios para andarte peleando con otra persona. Es algo de sumo valor. Y 2 Timoteo 2:24-25 nos dice que el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Es deseable que el líder no sea pendenciero, porque así, con un ejemplo de amabilidad, de cortesía, puede ayudar a otros a venir al conocimiento de Cristo. Y finalmente nos dice que el líder no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Los que servimos en el ministerio no debemos de ser mercenarios, hermanos. No podemos estar como la razón principal el dinero. El dinero en ninguna cosa debe de ser la razón primaria para las decisiones que hagamos. No es que ya voy a ganar más. Bueno, déjalo en quinto lugar. Piensa en tu salud, piensa en tu esposa, piensa en tus hijos, piensa en toda tu familia, piensa en tu bienestar y ahora sí piensa en cuánto vas a ganar. Nunca debe de ser el dinero la principal motivación para la decisión que nosotros tengamos que tomar, hermanos, porque el dinero es peligroso. 1 Timoteo 6:10 nos dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Hay al menos 4 peligros de la codicia en el pastorado, hermanos. 1, que debido a ello se haga favoritismos en la iglesia. Entonces, quien ama el dinero ve llegar a alguien: oh, mira qué buen carro. A ver, hermano, hazte un ladito, pásale por favor. No, sí, aquí hay un lugar especial. Oh, eso es
peligrosísimo para la iglesia. Cuando el resto de la iglesia lo ve, dice, ¿dónde estoy metido? ¿Es cierto? Segundo, dejamos de depender en Dios. Si buscamos solamente el dinero, dejamos de ir a Dios y decir, Señor, tú eres nuestro proveedor. Tercera cosa, robar. El amor al dinero te puede hacer que veas ahí algo mal ubicado y digas, se viene conmigo. Y finalmente, la cosa peligrosa con el dinero es que puedes hasta cambiar el mensaje que predicas. Entonces ya no quieres ofender a los hermanos, a tal persona, porque no vaya a ser que la ofrenda baje o que pase esto y esto y lo otro. No, no puedes hacer eso. Por eso se requiere que el obispo, el anciano, no sea codicioso de ganancias deshonestas. Cualquiera de estas 4 cosas es muy destructivo para la iglesia. Y frente a ello, hermanos, no hay mejor remedio que aprender con la ayuda de Dios el contentamiento. Voy a terminar ya con esto, hermanos. Hemos visto entonces esta parte. Nos dice, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. 1, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Cómo podemos hacer todas esas cosas? Es decir, son cosas que se requieren del anciano, pero son cosas que se requieren de todos nosotros al final del día. Tenemos que decir, hermanos, donde dijimos hace rato, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Es el amor que nos ayuda en contra de la soberbia, el amor que nos ayuda en contra de ser peleoneros, el amor que nos ayuda en contra de la codicia, el amor que nos ayuda para pensar bien, el dominio propio que nos da el Espíritu para controlarnos de la ira, del enojo, de pelear. Es el fruto del Espíritu, hermanos. Y solamente caminando al lado del Espíritu y pidiendo por la gracia de Dios, Señor, ayúdame, Él nos va a ayudar para poder, si están estas cosas en nosotros, erradicarlas de nuestra vida. Vamos a pedir al Señor su ayuda para que Él siga obrando estas cosas en nosotros. Padre, reconocemos ante usted nuestra gran necesidad. Señor, vemos cuán alta está la medida. Y en verdad, Señor, usted conoce mi corazón, el de cada uno de nosotros. Y sabemos, Señor, que tratándose de su iglesia, tiene que estar lo mejor, Señor. Síganme ayudando y síganos ayudando, por favor, Señor, a que cada día podamos parecernos más a Cristo. Que su Espíritu siga haciéndonos más a su imagen. Que su Espíritu nos ayude con el dominio propio para no caer en el vicio del vino. Que su Espíritu nos sea dando dominio propio para controlar la ira, para evitar la pelea. Que nos dé, Señor, de su amor para que nosotros podamos evitar la soberbia. Para que nosotros podamos amarle a usted y a las personas por encima del dinero. Por favor, oh Señor, sea con nosotros, con su iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.